Organización Mundial de la Salud cambia el nombre al virus y revela nuevos datos sobre su contagio. Ya hay 236 contagios confirmados en 11 países del mundo. Estados Unidos ordena cierre de colegios y restringe actividades tras confirmar presencia del virus en 11 estados. Un escolta de Barack Obama sería el primer contagiado con el virus en Washington. Medios mexicanos acusan a multinacional norteamericana de haber desatado el mortal virus. Se dispara producción de tapabocas en Filipinas para suplir pedidos en el mundo. Hay alarma en el país por nuevos casos de contagio con el virus de H1N1. En las últimas horas fue trasladado desde Neiva, Huila, una persona hasta el Hospital Cardiovascular de Soacha, Cundinamarca. También se presentó el caso de la muerte de una mujer que tenía el virus en Antioquia. Un brote del virus AH1N1 cobró la vida de una persona en el municipio de Garzón, centro de Huila. Según la Secretaría de Salud, 54 pacientes han llegado con síntomas de la enfermedad respiratoria. Los análisis son evaluados por el Instituto Nacional de la Salud. El virus de la influenza H1N1 tiene alarmado al mundo. Ya se ha extendido a más de 28 países y las autoridades de salud hacen esfuerzos para informar a la comunidad sobre cómo prevenir y atacar este virus. Hoy en nuestra sección de investigación hablaremos del virus de la influenza H1N1. La gripa es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente las vías respiratorias. La gripa AH1N1, que inicialmente se dio a conocer como influenza porcina, es una enfermedad respiratoria aguda que ocurre en los cerdos y que es causada por uno de los varios virus de influenza tipo A que circulan en estos animales. Aunque los virus de influenza porcina son específicamente de la especie animal, en algunas ocasiones logran pasar la barrera interespecie y causar enfermedad en humanos. El virus AH1N1 es un virus nuevo de influenza, es un virus RNA que básicamente su transmisión es por vía aérea y a través de secreciones góticas de saliva, secreciones salivares, secreciones nasales. Su distribución a nivel mundial en este momento, los países que presentan mayor número de casos son Estados Unidos, España y Canadá. Los síntomas clínicos del virus AH1N1 son similares a la de una influenza estacional, aunque se presentan amplias características clínicas que van desde infecciones asintomáticas hasta neumonías severas, llevando incluso al riesgo de muerte. Normalmente la gente se contagia a partir de cerdos infectados, pero algunos casos humanos carecen de antecedentes de contacto con esos animales o con entornos en que los haya habido. El síntoma más frecuente son síntomas similares a un virus de la influenza o un catarro. Van a ser síntomas respiratorios, rinorrea, tos, pero el más característico de este es fiebre alta, 38 grados continuos, que en muchas ocasiones en el virus de influenza estacional no se presenta esta fiebre. En casos complicados el paciente puede presentar diarrea, vómito, deshidratación. Las manifestaciones clínicas de los brotes en curso en los Estados Unidos y México son distintas. De los casos confirmados en Estados Unidos, ninguno presenta la forma grave de enfermedad y los pacientes se han recuperado. En México sí se conoce que hay algunos pacientes que sufren la forma más grave de la enfermedad. Es un virus que es altamente diseminable, pero no es un virus que ocasione una mortalidad o una letalidad alta. Por tal manera, la mayoría de casos se pueden manejar a nivel domiciliario y no requiere hospitalización. La Organización Mundial de la Salud y las diversas entidades de salud han aplicado medidas generales de prevención de la gripe, como evitar el contacto directo con personas de aspecto enfermizo o que tengan fiebre y tos, lavarse las manos con agua y jabón cada vez que haya contacto con objetos públicos y mantener hábitos de vida saludable. Entonces lo que debemos evitar es estar en contacto con personas que tengan síntomas respiratorios. Las personas que tengan síntomas respiratorios deben utilizar tapabocas para evitar la diseminación, el lavado constante de manos para evitar estar en contacto con estas secreciones, la limpieza, ¿sí?, de perillas, de puertas, utensilios que utilizan los pacientes que tengan síntomas respiratorios.
es la mejor manera de prevenir la enfermedad. Las instituciones de salud recomiendan a la población estar alerta y si algún miembro del círculo familiar se siente mal, tiene fiebre alta, tos o dolor de garganta, es preciso mantenerse en casa y en el mejor de los casos no acudir al trabajo, lugar de estudio o sitio donde haya mayor afluencia de público. Es necesario cubrirse la boca y nariz con pañuelos al toser o estornudar. El uso de tapabocas es una buena medida que ayuda a evitar el contagio y propagación de la gripa. Si se presenta ahogo o dificultad respiratoria aguda, es indispensable acudir a un servicio de urgencias. En Santander todavía no se ha confirmado ningún caso. De igual manera se descartaron los casos de Barranquilla, de Cali y de Medellín. Entonces depende de todos nosotros evitar que exista una diseminación en nuestro país. La Fundación Cardiovascular de Colombia ha tomado medidas preventivas con el objetivo de brindar servicios oportunos de atención ante casos sospechosos del virus AH1N1. El personal médico y de enfermería ha sido capacitado con las recomendaciones necesarias para la prevención y tratamiento del virus. La FCB dispuso además de una sala para la atención de los pacientes respiratorios con el fin de atender cualquier eventualidad. La temporada invernal en Antioquia ha sido una de las principales causas de la propagación del virus H1N1. Por esta razón, las autoridades ya implementan medidas. En este periodo del año de ola invernal, donde se incrementan más los casos de infección respiratoria, hemos venido aislando los virus respiratorios y entre ellos el H1N1. Una persona murió en las últimas horas por el virus. De 314 muestras que han llegado al Laboratorio Departamental de Salud, las autoridades han confirmado 10 contagiados. Tenemos de los 10 casos y tuvimos ya uno fallecido, es joven adulto de 30 años de edad del municipio de Medellín. Las autoridades hicieron recomendaciones a los ciudadanos. Siempre evitar hacer el contacto con pacientes que están enfermos con gripa, el lavado de manos frecuente, el uso del alcohol glicerinado y no toser en las manos, sino en los brazos o en las prendas que llevan. De los 10 casos confirmados en Antioquia, 6 se registran en la ciudad de Medellín. Miren, lo que dicen también los médicos es que las personas con síntomas de alarma como fiebre muy alta, dolor al respirar, mucho vómito, deben consultar de inmediato a un médico y no automedicarse. Para la recomendación para el resto de la ciudadanía es seguir al pie de la letra las recomendaciones de los médicos para así no ser contagiados por el virus H1N1. Es la información desde el municipio de Medellín. Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Como medida de protección ante la propagación de la gripe porcina, el Aeropuerto Internacional Camilo Daza en Cúcuta previno a todo el personal interno con tapabocas y guantes. Estas medidas con el fin de evitar contactos directos con pasajeros que llegan de diferentes partes del país. Este es un aviso del Ministerio de la Protección Social. Recomendaciones para prevenir el virus de la influenza AH1N1. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón y restriéguelas bien. Al toser y estornudar, cúbrase nariz y boca con el antebrazo o con un pañuelo. Si le da gripa, quédese en casa y acuda a los servicios de salud solo si se le complica. El virus de la influenza AH1N1 nos toca a todos. Combatirlo también. Ministerio de la Protección Social. Queremos que entiendas realmente los síntomas de alarma del virus AH1N1. Por ejemplo, cuando sientes un cansancio extremo como si hubieras trotado durante 3 horas. Si sientes uno de los síntomas de alarma, consulta a tu médico. Habla con él acerca del tratamiento. Si perteneces a uno de los grupos de riesgo, consulta inmediatamente. Cuando conoces los síntomas, tienes poder sobre el AH1N1. Ministerio de la Protección Social. Queremos que entiendas realmente los síntomas de alarma del virus AH1N1. Por ejemplo, tu temperatura se mantiene en 39 grados o más y es como si estuvieras en un desierto con la ropa que no es. Si tienes uno de los síntomas de alarma, consulta a tu médico, habla con él acerca del tratamiento. Si perteneces a uno de los grupos de riesgo, consulta inmediatamente. Cuando conoces los síntomas, tienes poder sobre el AH1N1. Ministerio de la Protección Social. Queremos que entiendas realmente los síntomas de alarma del virus AH1N1. Por ejemplo, sientes dificultad para respirar como si el oxígeno te hiciera falta.
Si tienes uno de los síntomas de alarma, consulta a tu médico, habla con él acerca del tratamiento. Si perteneces a uno de los grupos de riesgo, consulta inmediatamente. Cuando conoces los síntomas, tienes poder sobre el AH1N1. Ministerio de la Protección Social. Las campañas para prevenir la influenza AH1N1 se llevan a cabo en diferentes sectores de la ciudad. A esta hora se adelanta una masiva entrega de tapabocas en uno de los sitios de mayor tráfico de ciudadanos, el portal de Transmilenio de la calle 170. Y allí está, por supuesto, el periodista Ronald Ramírez. Ronald. Juan Diego, buenas noches. Hola, Ronald. ¿Qué pasa a esta hora allí? Pues le cuento que yo ya tengo mi tapabocas, que por lo menos espero utilizar por lo que queda de este día. Ya mañana debo adquirir otro por el tema higiénico-sanitario. De inmediato hablar con los ciudadanos que han recibido, señor. ¿Recibió usted el tapabocas acá en el portal de Transmilenio? Me pareció muy bien y es una campaña educativa y me parece que todos debemos utilizarla. ¿Cómo se debe utilizar, ya sabe? Pues la verdad debe taparse de aquí, de la nariz y hasta el mentón. ¿Lo tiene en el bolsillo? Acabo de recibirlo. Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas, que es esencial, y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo utilizarse. Esta es la manera más... Al contrario. No, pero creo que así no se pone. La verdad es que nos confundió un poco más. Esa puede ser una opción, como lo está haciendo el señor. Finalmente está tapando nariz y boca, o también los laterales van a cada una de las orejas para evitar que le... Eso. Creo que ese es... Puede respirar tranquilo, es lo adecuado. Como lo está utilizando. Sí, realmente no se siente nada presionado, se siente suave. Sí. Muchas gracias, señor. Pues así se debe utilizar el tapabocas. Es muy fácil, muy práctico. Se debe utilizar solamente por un día y se debe cambiar rutina. Ay, señora. Este caracol sí está más lejos que los hijos de Uribe de la pobreza, ¿no? Ay, ¿qué hay? ¿Qué le...? ¿Qué? Ay, no pandemia, me diga. Alfredo. ¿Ah? Pandemia, Alfredo. ¿Cuál que pandemia? Pandemia, bien. Ah. Bien. Ay, rendidas que venimos de la inauguración de una fábrica de tapabocas que montaron los hijos de Uribe. ¿De tapabocas? No. Que esos muchachos tienen una visión para los negocios. Ya montaron la fábrica, claro, como ahora. Ellos que montan la fábrica y ahí mismo estalló la peste porcina. No. Ya vemos a la oposición diciendo que Tony y Jerry sabían de la peste, que les informó alias el cerdo. Claro. Pero venga, bájenle un poquito para la televisión. La oposición. Sí. Pero usted está aliviado. Yo estoy aliviado. Eso sí. No se veían. ¿Por qué? ¿Cómo le parece? Es que ya la oposición empezó a hablar por esa fábrica de tapabocas que montaron los hijos de Uribe. Ya empezaron a hablar. ¿Qué dicen? Los del pueblo están diciendo que, claro, al gobierno le va a tocar comprarle los tapabocas a ellos, que porque Uribe no puede dejar que entre aquí la peste porcina y acabe con todos los marranos que vamos a votar por él. Eso andan diciendo. No, todo la está revolviendo todo, señor. Sí, no, y además lo maluco de esta peste es que acaba con la amistad, porque no se puede saludar de mano, ni dar beso, nada. Eso, esas cosas. Pero de todos modos aumenta el romanticismo. ¿Por qué? Esta mañana Nanian, mi marido, me dijo un piropo. ¿Qué le dijo? Me dijo que me quedaba muy, muy, muy bien el tapabocas, que me lo dejara permanente. Sí. ¿Y eso le pareció piropo, doña Tola? Sí. No. Y ahora toca cambiar, contestar el saludo con señas. Que cómo está, entonces uno toca con las cejas o con la mano ahí, llevándola, o... ¿Cómo sería? A ver, doña, bueno, póngase ahí. ¿Con el tapabocas cómo es? Con el tapabocas, con el tapabocas. ¿Cómo es con seña? A ver. Así. A ver, ¿cómo le va? Las cejas. Sí. O como los hijos de Uribe. ¿Cómo? Bien y mejorando. Bien y mejorando. Oíste, Stola, ¿cómo se sabe si un marrano tiene la peste? Porque el marrano se pone arrozudo. ¿Arrozudo por dentro? ¿Como una lechona? No. Al marrano le da una fiebre muy alta que empieza a hueler a chicharrón. Entonces, ahí mismo hay que vacunarlo urgente. ¿Y cuánto vale la vacuna?
No depende del marrano, ¿cierto? Señora, están desinformando. Sí, desinformando. Beto, le dar pánico, la gente puede comer carne de cerdo, ¿no? Sí, señora. Pero con precauciones. O sea, la deben hervir muy bien y echársela a los marranos o comer la cosa. No, señora, nada que ver. Vamos a conversar y sigamos hablando del tema ya. En el Foro de Comunicación para la Ciencia, el doctor Germán Velázquez presentó algunas de las dificultades y los problemas que tiene comunicar la ciencia a la sociedad. El ex asesor en salud pública de la Organización Mundial de la Salud aseguró que detrás de la declaración de la pandemia por el H1N1 había intereses comerciales. La toma de decisiones por parte de la OMS no siempre fue con personas totalmente independientes que no tuvieran intereses comerciales. Se sabe muy bien que en el comité de expertos había personas que tenían relaciones con la industria farmacéutica y entonces yo creo que la OMS no hizo suficiente atención a que estas decisiones fueran totalmente independientes y solo con motivos de salud pública y no con intereses comerciales en un mercado que era millonario. No solo la OMS estaría detrás de estas intenciones. Diferentes motivaciones inclinaron a varios países a comprar millones de dosis de medicamentos contra esta enfermedad, que finalmente no fue tan mortal como se creía, por lo que muchos lugares han tenido que incinerar más de la mitad de vacunas que adquirieron. Es muy simplista decir que fue solo un negocio, yo creo. Y como debo decir en mi conferencia, esto hubo una combinación de intereses, había muchos actores que no todos estaban buscando lo mismo. Evidentemente que la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de Sanidad estaban buscando proteger la población de un riesgo real que existía. Sin embargo, a eso se sumaron otros que podían simplemente, se dieron cuenta que podían hacer negocio, como fueron algunos fabricantes de medicamentos o de vacunas, como fueron los fabricantes de las soluciones alcohólicas para darse las manos o los fabricantes de máscaras. Velázquez resaltó el manejo que le dieron los medios de comunicación a la difusión sobre la pandemia en todo el mundo y en cuestión de horas, lo cual hace unos años hubiera tardado semanas o meses. La prensa y los medios de comunicación en general jugaron un rol que yo estimo hoy en día siendo un balance que fue bastante positivo. Solo mirarlo desde el punto de vista que se hizo la educación sanitaria mundial la más rápida que se haya hecho en la historia. Los medios consiguieron decir hay un peligro, hay un problema y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para prevenir, como por ejemplo lavarse las manos o aislarse, etcétera, etcétera. De manera que la prensa estuvo siempre tratando de informar y como yo decía en mi conferencia, muchas veces la prensa tuvo problemas con la comunidad científica y el sector salud que no les pasaron un mensaje suficientemente claro para incluso preguntas que ellos estaban haciendo desde el inicio. Aprender de los aciertos y desaciertos en la declaración de la pandemia y en la divulgación que se haga sobre esta es lo más importante para los casos futuros. Para la agencia de noticias UN informó Catalina Ávila. Primero fueron las vacas locas, la viarelandras, luego otra cosa. Y hasta escuché que un asteroidazo venía a matarnos de un matracazo. Y ahora sí la fiebre amarilla, sin miramientos me hará papilla. Que viene ya la mirada china, que me prepare pa' la porcina. Mas siempre pasan los huracanes y al fin de cuentas no muere nadie. La única peste que me da fobia es la del hambre que nos agobia. Se enriquecieron los fabricantes de tapabocas con disimulo. Si la que viene es la flatulenta, habrá reventa de tapaculos. Que no salude dando la mano porque me prenden la del marrano. Que no me beses, mujer divina, porque me jodes con la porcina. ¿Qué se supone que debo hacer si yo soy hombre y tú eres mujer? ¿O es que solo debo acostarme mientras la peste viene a matarme?
Detengan pronto la peste negra, no la porcina, la de la guerra. Peste asesina, saben los gringos, que solo acaba con los más pingos. Que dizque de este especial catarro, paciente cero fue un niño charro. Y aunque salió su foto en revistas, de estar enfermo no daba pistas. Siempre es lo mismo cada semana, yo en bolas vanas no creo Alicia. Pues la pandemia que a mí me afana es la pandemia de la injusticia. Siempre es lo mismo cada semana, yo en bolas vanas no creo Alicia. Pues la pandemia que a mí me afana es la pandemia de la injusticia. Pues la pandemia que a mí me afana es la pandemia de la injusticia. Pues la pandemia que a mí me afana es la pandemia de la injusticia.